Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Antes de comenzar voy a decir que ya hay mucha gente que sabe de este canal, ¿verdad? Y ya yo no voy a estar compartiendo videos. El que quiera que vaya al canal, se suscriba o que escuche el video. Pues ya yo no voy a estar compartiendo videos. Total, los videos, muchos de los videos míos no tienen mucho like, no tienen mucho view, no. So, es lo mismo que lo comparta que no lo comparta, porque entonces tengo que compartirlo a todas las amistades, a todos la gente que yo conozco. Y total, no todo el mundo, no, si lo comparto en WhatsApp, lo pueden ver sin tener que suscribirse o sin tener que ir a YouTube. So, el que quiera buscar el agua, que vaya al río y que la busque. Vamos a hablar de un tema que causa mucho debate entre los cristianos, principalmente los cristianos protestantes. Y yo voy a hacer una serie de videos acerca de la predestinación. Ahora, yo creo en la predestinación hasta cierto punto. Yo creo que el hombre, que Dios busca al hombre y que Dios se le revela al hombre. Porque el hombre, por su propio medio, no puede encontrar a Dios. Pero eso de que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, yo no creo en eso. Porque realmente, según la lógica, o sea, la Biblia dice que Dios es justo. Y Dios no puede, y que Dios no hace acepción de personas. Cuando tú me dices que Dios cogió un grupo y a otro no, eso se contradice con lo que dice la palabra. Dios dice claramente que Dios, la palabra dice claro que Dios no hace acepción de personas. Yo voy a hacer una serie de videos refutando esta doctrina, o no la doctrina en sí, porque yo creo yo creo que Dios va al hombre y se le revela al hombre, pero el hombre tiene la libertad de rechazar o no a Dios. Y también hay muchos versículos bíblicos que han demostrado, y yo lo voy a buscar en otro video, de gente que Dios se le reveló y rechazaron a Dios. Ahora, esta gente el que hizo esta doctrina fue Juan Calvino. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dijo Juan Calvino, pero en eso yo no estoy de acuerdo. Juan Calvino desarrolla esta doctrina bajo la premisa de que todo el ser del ser humano es corrupto. O sea, todo nuestro ser es corrupto, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo es corrupto, y por ende nosotros no deseamos buscar a Dios. Cuando no tenemos la capacidad de encontrar a Dios, de buscar a Dios. Y por ende, de la única manera que nosotros podemos ser salvos es porque Dios se nos revela a nosotros y Dios nos escoge. Porque en mi ser es imposible que yo acepte a Dios. En mi ser es imposible. Ahora, bíblicamente eso no es así. Hay una parte del ser humano que no es corrupta. Podemos decir que el 99% de nuestro ser es corrupto, pero no todo nuestro ser es corrupto. No nacemos completamente corruptos. Ahora, se supone que para nosotros ser salvos tenemos que ser perfectos. Por eso es que no podemos ser salvos, porque no somos perfectos. Solamente porque yo tengo una parte que no es corrupta, eso no me hace digno de ser salvo, ¿verdad? Pero vamos a refutar esta idea y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3, versículo 21. Eclesiastés capítulo 3, versículo 21. Pero vamos a comenzar
desde el 20, dice: si todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Verdad? Tenemos, todo el cristiano sabe que el ser humano está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu va al cielo. El alma, dependiendo de qué es lo que coja, si coge a Cristo, va al cielo; si desecha a Cristo, va al infierno. Y el cuerpo va al polvo. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, si el espíritu es corrupto, ¿por qué va al cielo? El espíritu es la mente del ser humano. El espíritu es la conciencia del ser humano. Si el espíritu fuera corrupto, el espíritu no fuera al cielo. Ya ahí hay un problema. Ya hay un problema. Dice que el espíritu va a Dios, que lo dio. Ya hay un problema. Ya vemos que ahí hay un problema. Si nosotros vamos a Proverbio, capítulo 20, versículo 27, dice así. Dice así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, que Dios usa el espíritu del hombre para escudriñar al hombre. Y dice que es lámpara para Dios. Dios usa el espíritu del hombre para escudriñar al mismo hombre. ¿Verdad? O sea que aquí vemos también que el espíritu no puede ser corrupto. Otra cosa que es importante que ustedes sepan es que cuando ustedes ven, así mismo como la palabra Dios, que que está cuando habla de Dios verdadero, la D es capital, y cuando habla de Dios ese falso, la D es minúscula. Cuando habla del espíritu de Dios, la E es capital también. Cuando habla del Espíritu Santo, la E es capital. Cuando habla del espíritu del hombre o el espíritu de los demonios, la E es minúscula. De ahí ustedes se están dando cuenta cuando está hablando del espíritu del hombre y está hablando del espíritu de Dios. En todos estos versículos ustedes van a ver que la E es minúscula. Está hablando del espíritu del hombre. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre. También podemos ir a Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, del 22 al 23. Dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál hombre interior? Lo dice en el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ustedes ven, aquí el apóstol Pablo está haciendo una distinción de la ley de mi miembro, que es mi cuerpo, contra la ley de mi mente. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo, que hay un problema aquí entre la ley él dice, bueno, en mi mente yo tengo que obedecer a Dios, porque la mente no es corrupta, pero en mi cuerpo, mi alma son corruptos. Ahí hay una lucha. Ahí hay una lucha entre la ley de la mente y la ley tú ves, hay una lucha entre el espíritu del hombre, la conciencia del hombre, y el pecado que habita en los miembros del hombre. En Romanos, también podemos ir a Romanos capítulo 2, del 14 al 16, dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ves? Mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos, defendiendo. ¿Ves? Él está hablando
cuando el apóstol Pablo, cuando la gente que estudia la Biblia y también estudia filosofía, se da cuenta que hay filósofos que dicen, como que tú lo lees y dices, oye, pero esto lo dijo el apóstol Pablo, o esto lo dijo un profeta, o esto lo dijo, ¿por qué? Porque la ley que está en la mente del hombre es la misma ley que está en la palabra de Dios, la ley que está en la conciencia del hombre. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando los gentiles por naturaleza, por su propia naturaleza, hacen lo que dice la palabra de Dios, entonces, ¿verdad? Es porque hay una ley en su mente. Entonces su mente no es corrupta. La conciencia, para serme específico, la conciencia no es corrupta. Y entonces algunas personas preguntarán, bueno, pero ¿qué va a pasar con esa gente que nunca escucharon el evangelio? Por ejemplo, en los tiempos antiguos, ¿qué va a pasar con esa gente que nunca escucharon de la palabra de Dios? Bueno, Dios lo va a juzgar según la conciencia. Dios lo va a juzgar según lo que en su mente ellos sabían que estaba mal y aún lo hicieron. Dios lo va a juzgar. ¿Verdad? Ahora, hay dos partes de la mente. La mente tiene dos partes, que es la memoria y entonces está la conciencia, o la lógica o el razonamiento. ¿Verdad? Entonces la memoria de la mente se corrompe. ¿Por qué? Porque la memoria de la mente es todo lo que yo absorbo de la sociedad. Toda la mala costumbre de la sociedad. Todo lo complejo de mi papá y de mi mamá, yo lo absorbo en esa mente. Entonces, el apóstol Pablo habla de esto en Efesios capítulo 4 del 22 al 23, que yo lo he mencionado mucho. Efesios capítulo 4 del 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando él dice renovado el espíritu de mente, primero él está hablando de la manera pasada de vivir. O sea, antes de tú aceptar a Cristo como tu único suficiente Salvador, la manera, cuando tú vivías en el mundo, todo lo que la sociedad te enseñó, que tú tenías que beber, que tú tenías que tener muchísimas mujeres, que tú tenías que tener muchísimos hombres, todo eso que tú absorbiste del mundo está en tu mente, en tu conciencia. Entonces tú tienes que, entonces él dice, renovado el espíritu de vuestra mente. O sea, ¿cómo yo renovo el espíritu de mi mente? De esa parte de la mente. Bueno, leyendo la Biblia, orando, adorando al Señor, haciendo todo lo que es la adoración del Señor. Entonces, yo renuevo mi mente. Yo renuevo mi mente. Entonces está la otra parte, que es la conciencia, que la leímos en Romanos 12, del 14 al 16, que habla de la conciencia del hombre, que él dice que por naturaleza el gentil, muchas veces hay personas que dicen, pero ven acá, hay gente que son mundanos, que hacen cosas buenas, obras buenas, y que bueno, pues es la conciencia de su mente. Eso no quiere decir que se van a salvar, tienen que aceptar a Cristo como quiera, tienen que aceptarlo. Eso no quiere decir que se van a salvar, pero la conciencia, muchas veces hacemos cosas, el mismo mundano hace cosas que tú dices, oye, pero son cosas, tienen cierto tipo de virtud. Bueno, esa es la conciencia, esa es esa parte de la mente. Ahora, Dios habla al hombre, es por medio de la conciencia que Dios le habla al hombre. Cuando un cristiano le predica, usado por el Espíritu Santo, un mundano, a quien le está hablando es a la conciencia, y la conciencia le habla al alma del ser humano y lo convence: mira, lo que tú estás haciendo está mal, eso es pecado, te va a perder, mira cómo tú estás. Eso es la conciencia, la parte, porque Dios no le puede hablar indirectamente al alma. El alma está contaminada con el pecado, le tiene que hablar a la conciencia del hombre. Entonces lo vimos en Proverbios capítulo 20, 27, que dice que Dios usa el espíritu del hombre como el lámpara para escudriñar el corazón del hombre. Entonces Romanos 8:16
También dice esto, mira lo que dice aquí. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo está en capital. Fíjense que está en capital. Está hablando del Espíritu de Dios. Está en capital. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Está en E minúscula. De que somos hijos de Dios. ¿Tú ves? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le habla al Espíritu del hombre. A la conciencia del hombre de que somos. O sea, que el Espíritu Santo habla, cuando habla a la conciencia del hombre. Y a la conciencia que él le habla. O sea, él convence, él trata de convencer al hombre por medio de la conciencia, el espíritu del hombre. Entonces, Mateo 26:41 también dice esto, dice Mateo 26:41, que eso es un versículo muy conocido, pero que aunque sea conocido, todos los versículos nos muestran más cosas y más cosas. Es palabra viva, como dicen. 26:41 que dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando yo oro, ¿verdad? Estoy hablando con Dios. Entonces Dios me habla por medio del espíritu. Me habla a mi espíritu. Porque él dice, oye, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. El espíritu no es corrupto, no se corrompe, porque está dispuesto a obedecer a Dios. Pero él dice, la carne es débil, porque la carne está contaminada con el pecado. No puede obedecer a Dios. Pero cuando yo hablo con Dios, es el espíritu mío que está hablando con Dios. Mi conciencia está hablando con Dios. Y Dios le está hablando a mi conciencia. Ahora, cuando una persona tiene la mente cauterizada, ¿qué es lo que pasa cuando a una gente se le cauteriza la mente? Que la conciencia no escucha ya a la conciencia. La conciencia ya no puede hablarle al hombre, ¿verdad? La conciencia del hombre ya no, cuando trata de convencer al hombre, no puede, o sea, no puede convencerlo de nada. Incluso hay personas que no son cristianos o que nunca han escuchado la palabra de Dios y dicen, oye, y se sientan, hacen un ejercicio de reflexión y se dan cuenta ellos mismos hablando con su conciencia que lo que están haciendo está mal, sin que nadie les predique. Ellos mismos hacen un ejercicio, se sientan como el pensador, como la estatua del pensador. Se sientan, oye, lo que yo estoy haciendo está mal, tengo que cambiar. Pero es la misma conciencia. Ahora, cuando la conciencia no puede hablar más con el hombre, no lo convence más al hombre, entonces la mente está cauterizada. Ya ese hombre es prácticamente ya casi como un animal. Porque los animales, y eso también está argumentable, de que los animales no tengan conciencia. También eso está un poquito argumentable, pero porque dice la Biblia que Dios puso una burra a hablar, ya sea porque le puso conciencia o porque le dio la habilidad de hablar. Si le dio la habilidad de hablar y no tenía y no le dio conciencia, es que ya tenía conciencia, o sea que ya hay algo de conciencia. Pero ya eso está argumentable, eso es otra cosa. Pero ese es el asunto con este tema. Y ya vemos que de ahí ya hay un problema con esta doctrina. De que somos corruptos completamente. Y que no hay nada bueno en nosotros. Y que por ende tenemos que ser escogidos por Dios. Y así hay muchísimos problemas con eso. Yo creo hasta la predestinación hasta ese punto, como dije. Dios va al hombre, habla a la mente del hombre. El hombre escoge si quiere seguir a Dios o no. Si quiere seguir a Cristo o no, tiene la libertad de seguir o no a Cristo. Y eso lo vamos a buscar, lo vamos a ver en el otro video. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.